Bien, los códigos entonces, y esto va a estar planteado de manera potente en SZ, forman una suerte de red. Algo que también nos van a encontrar en los artículos sobre Poe y sobre hechos, que es el que específicamente nos interesa. Esos códigos en realidad no manifiestan o no nombran una estructura, sino que básicamente lo que intentan dar cuenta es de un proceso de estructuración, o sea, dar cuenta de los procesos de generación del sentido y no de un estado. O sea, acá también la idea de dar cuenta de un estado, que era el gran proyecto estructuralista, se fuma. Y el mismo Barthes aclara que no deben entenderse en un sentido riguroso científico, incluso en cuanto a la cantidad, el número de códigos, el modo de nombrarlos, etcétera. En realidad, eso va a ir variando de análisis a análisis. Los códigos básicamente son campos asociativos que dan cuenta de lo ya leído, de lo que reaparece en el momento de la lectura, que dan cuenta básicamente de una memoria anclada en una serie de textos, en una memoria de lo leído que permanentemente se pone en juego cuando se aborda o se lee un texto singular. Bien, en SZ aparece la versión canónica y el número canónico y los códigos canónicos que piensa Barth en este momento textualista. En SZ específicamente son 5, aunque no exactamente sucede lo mismo en hechos, en el análisis de hechos, porque en hechos lo que hace Barth es hacer proliferar esos códigos. Pero en principio en SZ hay 5 códigos fundamentales. Por un lado tienen el código hermenéutico, que permite distinguir los diferentes términos formales con los que se centra, se plantea, se formula, se retrasa y finalmente se descifra una pregunta o un enigma. Siempre hay una pregunta o un enigma que desencadena un código hermenéutico, ¿no? En Sarracín, el título mismo, Sarracín, ese nombre enigmático en cuanto a su forma, su origen, su género, etcétera, desencadena una pregunta que es la pregunta que va a estar pululando a lo largo del texto, ¿no? Pero cada vez que aparece algo del orden de un enigma, de una pregunta, de una interrogación, explícita o implícita, se pone en marcha ese código hermenéutico, ¿no? Uno puede pensar en el fragmento en el poema de Darío, ¿no? Es algo formidable que vio la antigua raza, robusto tronco de árbol. Ese algo, ¿qué es ese algo? La pregunta por ese algo lo que desencadena es un código hermenéutico, ¿no? El fragmento de Martín Fierro, había un gringuito cautivo. eh, ¿Por qué el gringuito está ahí? ¿Por qué es cautivo? ¿Qué significa que sea un gringuito? ¿Por qué ese gringuito aparece en diminutivo? Preguntas que pueden o no resolverse, digamos, no es que necesariamente el texto va a resolver todas las preguntas que el lector haga en el momento en que emerge, por ejemplo, ahí en ese texto el término gringuito. Pero son preguntas que desencadenan un código hermenéutico. Por otro lado aparece un código, el segundo código fundamental es el código de los semas, básicamente del orden de la connotación, ¿no? Recuerden en este sentido el esquema de Jenslemp, con el que trabaja habitualmente Roland Barthes para pensar la cuestión de la connotación, ¿no? Yo tengo un signo, el signo rosa, supongamos, que tiene un significante rosa en términos fónicos o en términos de escritura materiales y un significado, y ese conjunto, tanto significante como significado, ese signo, connota, o sea, ese significante de otro significado. Por ejemplo, connota la idea de belleza, connota la idea de juventud, connota lo femenino. Esas connotaciones lo que producen son semas, el sema de lo femenino, o apelan a semas, el sema de la juventud, el sema de la belleza, etc. El texto es una máquina básicamente de generación, es una máquina connotativa que genera por lo tanto semas. Y es ambiguo porque esos semas se disparan hacia varios lados, o sea, no genera
un sema, obviamente, ni uno y un único sema para todos los lectores. En este sentido, la connotación funciona en dos espacios, ¿no? Un espacio aglomerativo, dice Barthes en SZ, en el que ciertos lugares del texto se correlacionan con otros sentidos exteriores al texto material y forman con ello una especie de nebulosas de significado. En este punto, la connotación es el punto de partida de una diseminación de los sentidos, entendido esa diseminación de los sentidos o el sentido mismo como un polvillo de oro, metafóricamente, sobre la superficie del texto. En este punto, semiológicamente, toda connotación es el punto de partida de un código que no será nunca reconstruido del todo, la articulación de una voz que está tejida en el texto. Tenemos entonces, bueno, los semas operan en un espacio, en un doble espacio, un espacio aglomerativo, decíamos, y un espacio que Barthes llama en SZ un espacio secuencial, que es del orden de la sucesión, o sea, la sucesión del orden, un espacio sometido a la sucesión o correlación de las frases a lo largo de la que el sentido prolifera básicamente, dice Barthes, metafóricamente por acodadura, de manera, digamos, de manera acumulativa en el orden o en el plano de la superficie textual y básicamente en el plano de la sucesión de secuencial, o sea, básicamente en el plano sintagmático. Al mismo tiempo, hay un tercer campo que también es fundamental, el campo de lo simbólico. Ese campo de lo simbólico implica una multidirección y una reversibilidad en cuanto a las relaciones de superficie textual, o sea, no son en absoluto relaciones unívocas, sino que son relaciones que estallan hacia una multiplicidad de direcciones. Ese campo simbólico en SZ está atravesado básicamente por la diferencia de género, o sea, en SZ tiene que ver básicamente con el plano de la castración, dice Barthes, el plano de lo castrante, de lo castrado, de lo activo, de lo pasivo. O sea, hay algo del orden del género y de la, en última instancia, de la identidad de género que el campo simbólico pone en juego, y no exactamente de los sexos biológicos. Hay toda una reflexión en ese sentido muy interesante, muy atenta a la cuestión del género en sus implicancias culturales, políticas, etcétera. Obviamente no necesariamente el campo simbólico en todo texto remite a eso sería cerrar el conjunto de los textos. Uno puede pensar que hay un campo simbólico que se pone en juego en el fragmento en el fragmento de Martín Fierro que ustedes tienen en relación con la autoctonía o la no autoctonía, ¿no? Porque en ese había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco. Se disparan, una máquina connotativa, sémica, en donde gringuito es lógico que se correlacione con semas como extranjero, como no hablante del castellano. También por el diminutivo se produce la connotación de cierta minorización en relación con, decíamos, esto también surgía en otros análisis, con el gaucho y la China vieja y los indios, que constituyen más bien entidades del orden de lo propio de la tierra, donde además hay una tensión entre el indio y el gaucho, que bueno, se plantea con fuerza, ustedes saben, en el Martín Fierro, entre aquel que es autóctono de la tierra y el gaucho que aparece como una entidad intermedia entre lo extranjero, digamos, lo no autóctono, lo no americano y lo americano. Obviamente no es que necesariamente en todo lector se abre ese campo simbólico de oposiciones, pero bueno, es
es pensable la apertura de un campo simbólico de ese orden, así como también el campo simbólico de lo singular y de lo plural, el gringuito singular frente a el conjunto de indios designados como tales, como plural, también entre lo masculino y lo femenino, ¿no? El gringuito y la china, entre lo adulto o lo anciano, la china es vieja y el gringuito, no sabemos si es joven, pero con nota corta de edad, digamos, el diminutivo, digamos, todas estas cuestiones aparecen desplegadas fundamentalmente en el campo de lo simbólico. Bueno, hay asimismo un código de lo proairético, esa idea de lo proairético, Barthes la está extrayendo de Aristóteles fundamentalmente, de las reflexiones de Aristóteles, que como ustedes saben se retoman permanentemente en los análisis de la narración y que Barthes también va a retomar, y bueno, Barthes le va a dar siempre un lugar importante a la reflexión aristotélica. Ese campo de lo proairético es el campo de las acciones. Notemos que esto es solamente un código, algo que era central en el análisis estructural, que era prácticamente el conjunto del desarrollo del análisis estructural casi hasta el final. No puede ser, no es sino un código más entrelazado en el texto, ¿no? No puede ser de ninguna manera el texto reducido a ello. Los elementos narratológicos tradicionales, la concatenación de funciones, la clasificación de funciones, la construcción de secuencias, la interrelación de secuencias corresponden a este campo. Y en este punto uno puede pensar en el fragmento de Martín Fierro, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. El código de lo proairético está con fuerza presente en el verbo de acción, básicamente en lo ahogaron en el charco, ¿no? Que es también una síntesis de toda la acción. Lo que se narra básicamente es el proceso por el cual se sacrifica el gringuito, ¿no? Y finalmente el código de lo cultural, que se correlaciona con el código de los semas y que tiene que ver con un conjunto de datos, de conocimientos, de saberes, de construcciones de saber que están insertas en el texto, ¿no? Por ejemplo, había un gringuito cautivo. Gringuito connota la idea de extranjería, etcétera, pero en el marco específico de la Argentina del siglo XIX se pone en correlación con el inmigrante. O sea, el gringo es el inmigrante, básicamente, y es básicamente el inmigrante que no habla castellano. Esto tiene que ver con datos culturales, con saberes concretos, puntuales, que el texto no explicita, pero de los que el texto parte. No necesariamente para todo lector gringuito va a disparar las mismas relaciones, las mismas connotaciones, pero básicamente porque hay códigos culturales diferentes puestos en juego. O sea, el gringo viejo, supongamos, del libro de Fuentes, no designa el mismo tipo de gringo que el gringuito cautivo del Martín Fierro, porque es el gringo norteamericano, que tiene que ver con México y la relación de México con Estados Unidos, etcétera, que implica otro tipo de relaciones culturales. Bien, a esos códigos, a esos 5 códigos que son los códigos básicos, se agregan toda una serie de códigos, varios códigos. Hay como una, digamos, proliferación explícita, excesiva, uno puede pensar de códigos. Esto no quiere decir que necesariamente estos códigos se pongan en juego en todo análisis textual. Insisto con esto porque es una idea importante. Sino que estos códigos concretamente Barthes los va desplegando básicamente a partir del análisis y de la lectura de este fragmento. Obviamente pueden ser trasladados a otros planos, pero no necesariamente. En principio habla de un código narrativo que no es exactamente código proairético, no hay que confundir con el código proairético. En el sentido de que el código narrativo básicamente está pensando los modos de instauración del relato como tal. Barthes acá hace una serie de reflexiones
que me parecen muy interesantes sobre la cuestión de cortar el infinito del discurso de manera arbitraria, o sea, comenzar a hablar, comenzar a narrar fundamentalmente implica cortar ese infinito de los discursos, plantear la pregunta de cómo comenzar. Acá Barthes está pensando en ciertas formas estereotipadas. El clásico había una vez sería la materialización fuerte de la presencia de ese código narrativo, pero todos los elementos rituales que tienen que ver con, que están marcados en el texto, que tienen que ver con la instauración del relato como tal, por ejemplo, apelaciones al narratario, marcas explícitas del enunciador como narrador, tienen que ver con la puesta en marcha de este código narrativo. Ese había un gringuito cautivo, si bien no es una había una vez, sí puede entenderse como el comienzo de una micronarración, ¿no? En el marco de una narración general había un gringuito y se desarrolla un pequeño relato en torno al gringuito. Por otro lado, Barthes habla de un código topográfico que tiene que ver con los lugares del discurso, pero la construcción del lugar, digamos, la construcción del espacio en términos textuales, ¿no? Lo ahogaron en un charco. Ese charco implica la presencia de un código topográfico en el sentido también y el ahogar implica bajar. En este punto el charco, la llanura, la horizontalidad, etcétera, tiene que ver con el funcionamiento de ese código topográfico. Por otro lado hay un código nomástico que tiene que ver con los nombres propios. Acá no aparecen los nombres propios, el gringuito aparece designado como tal, la China vieja aparece designada como tal. De todos modos, piensen por ejemplo en la construcción del nombre en el Martín Fierro. ¿Quiénes tienen nombre en el Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro, Cruz, Fierro y Cruz. La cruz que se hace con el metal, el fierro como el arma y la cruz como símbolo religioso, digamos, por el nombre del gaucho cruz. Eso quiere decir que los nombres desencadenan códigos de lectura. También ustedes tienen el fragmento de Lezama Lima y comentábamos que ahí todo el trabajo con los nombres y con los modos de designar básicamente abren espacios o instancias fuertemente connotativas. El cuento de Lezama Lima empieza diciendo: Eugenio Sofonisco, herrero, dedicaba la mañana del domingo a las cobranzas del hierro trabajado, donde ese Eugenio Sofonisco es un nombre eh, evidentemente griego, y ahí las relaciones medio oníricas entre el mundo griego y el mundo antillano son importantes. Por otro lado, bueno, aparece el código histórico. Ese código histórico tiene que ver con construcciones de saber histórico, es una ampliación en ese sentido de los códigos culturales de los que habla SZ. Uno puede pensar que Gringuito y toda la cuestión de la inmigración masiva y de los conflictos entre el indio, el gaucho, el Estado argentino, etcétera, despliegan códigos de carácter histórico en el Martín Fierro y en el fragmento que leemos específicamente. El código retórico implica la apelación a un esquema retórico más o menos conocido. Piensen en este sentido en el fragmento que seleccionamos de Ernesto Cardenal. Piensen en el modo en que ahí cuando habla Fray Bartolomé de las Casas pone en marcha en el poema mismo un esquema de argumentación que tiene que ver con esquemas de argumentación clásica. En este sentido hay un código retórico puesto en funcionamiento. Un código cronológico que tiene que ver con las marcaciones explícitas del antes, después, marcaciones de fecha, indicaciones de tiempo, etcétera, etcétera. Hace un tiempo, hace un rato, en tal fecha, en tal momento, en tal año, en tal estación del año, cuando aparecen esas expresiones
se desencadenan códigos cronológicos. Hay un séptimo código que aparece en Hechos, en el análisis de Hechos, que es el código fático. Acá obviamente viene de la función fática de la que habla Roman Jakobson en Lingüística y Poética, en su artículo Lingüística y Poética, lectura fundamental en Barthes y en general en los teóricos tanto del estructuralismo como del textualismo, momentos en que el texto lo que hace básicamente es poner en juego la cuestión de la comunicación y la cuestión del contacto comunicativo entre, o bien entre el narrador y el narratario, o bien entre los actores del relato, ¿no? Los saludos, la respuesta al saludo, las reflexiones o las indicaciones con respecto al funcionamiento del funcionamiento del canal de comunicaciones de sentido cumplen un rol fundamental. El código anagógico básicamente tiene que ver con momentos en el que se explicitan los sentidos del texto, o sea, el texto mismo explicita su sentido, algo que obviamente se va a dar en algunos textos y en otros no, ¿no? Va a explicitar su propia lectura, es lo que sucede en el fragmento de Hechos, digamos, cuando se explicita la simbología de la visitación y la simbología cristiana del bautismo, pero que, bueno, obviamente no se va a dar en todo texto. El texto habla de sí mismo en términos interpretativos y es lo que el código anagógico pone en juego. Esto significa tal cosa. Y finalmente, la puesta en marcha de un código metalingüístico, también extraído de las reflexiones de Roman Jakobson en Lingüística y Poética, en los momentos en que un lenguaje habla de otro lenguaje, ¿no? Para Barthes, los momentos en que se explicitan las acciones del decir y del volver a decir y del resumir y del transmitir en términos lingüísticos, lo que están poniendo en juego básicamente es algo del orden de lo metalingüístico. Por ejemplo, en el fragmento que seleccionamos nosotros, cuando aparece la cita indirecta, que comienza, que aparece al principio, en los primeros versos. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco. No está citando algo en particular que dice el gringuito, sino que lo plantea esa referencia como una referencia del orden de lo habitual. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba en general el gringuito? Uno puede ver ahí la presencia de ese código metalingüístico. Bien, en un momento, ya hacia el final, Barthes se va a detener en algunos códigos en particular, se detiene en el código de las acciones, son cuestiones que ustedes ya conocen por los desarrollos que fue haciendo el propio Barthes en el análisis, en introducción al análisis estructural de los relatos. En todo caso, acá se retoma la noción, el concepto de secuencia que dice Barthes está revestida de una apariencia lógica. Acá toma conceptos sobre todo del análisis de Bremont que nosotros ya revisamos. Acá lo que agrega Barthes es que esa apariencia lógica básicamente proviene de lo ya escrito, es decir, lo que se produce es un recuerdo de lecturas anteriores que permiten darle una apariencia lógica a la secuencia y a las aperturas de la secuencia en un texto en particular. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Implica la lectura potencial anterior de textos de sacrificio, de textos sobre inmolación, de textos sobre apestados, sobre la peste, etc. O sea, cadenas intertextuales. Acá en este caso también Barthes piensa diferentes tipos de secuencia. Habría secuencias elementales que básicamente tienen dos núcleos, pregunta-respuesta, ¿no? Digamos,
secuencias articuladas en dos funciones identificables como tales, o bien puede haber secuencias desarrolladas en varios núcleos, ¿no? Que es un poco lo que sucede con el hecho de ahogarse el gringuito, ¿no? El de que el gringuito sea ahogado, es designado por la China vieja, se busca al gringuito, el gringuito se queja, pide que no se lo sacrifique, pide piedad, pero finalmente se lo sacrifica. Bueno, otro elemento en el que Barthes va a poner, va a insistir es en los modos de articulación de las secuencias entre sí. Una secuencia, dos términos de una misma secuencia pueden llegar a estar separados por la aparición de términos que pertenecen a otra secuencia. Es decir, se va abriendo una nueva secuencia antes de que una secuencia se cierre. En ese sentido, el relato va a tener la apariencia básicamente el texto va a tener básicamente la apariencia de un trenzado, aunque no necesariamente es así. De hecho, Barthes aclara que en hechos no se ve, no se percibe tanto este modo de funcionamiento, sino más bien una correlación de secuencias básicamente de manera encadenada, pero no estrictamente trenzada, donde al final de una secuencia comienza otra secuencia.